Yo soy Nuria Miralles Serrano, soy de la Falla Pérez y Valero, Cuba, tengo 26 años, soy periodista y actualmente estoy llevando la comunicación y el marketing de una cadena de hostelería de comida saludable. Cuando escuché mi nombre en la sala Canal, la verdad que fue muy emocionante. Le decía a tu compañera, estoy todavía con ese momento borroso porque es como que fueron demasiadas emociones en un momento, y desfilar por la pasarela cuando ya había sonado mi nombre fue maravilloso. Ver a toda mi familia ahí, ver a mis amigos, ver a las pequeñas que ya habían salido, no sé, fue muy bonito. Bueno, yo ahora mismo aspiro a todo, porque si estamos aquí es porque tenemos ilusión por ser Fallera Mayor de Valencia o por ser corte de Valencia. Entonces sería maravilloso poder llegar a ese nivel, poder representar a Valencia y dejarla en lo más alto, que es donde se merece. Cambiaría de las fallas de Valencia la relación que muchas veces tenemos con los vecinos, porque puede ser a veces problemática y eso como que ensucia un poco la falla, o sea, los momentos en los que estamos en el casal o pasándonoslo bien y que los vecinos no estén del todo conformes por la música o por diferentes temas, es algo que bueno, no nos gusta ni a ellos ni a nosotros. Entonces quizá el poder tener una relación más acorde con los vecinos y que ellos también compartieran la fiesta como lo compartimos nosotros, creo que es lo que cambiaría de las fallas. Yo sí que volvería a recuperar el espectáculo de luces al final. Creo que es un acto más de las fallas que dan inicio a esas fallas, y era muy bonito los años que lo han podido hacer. Bueno, era precioso poder hacerlo al compás de la música o poner esos horarios de expectación para que la gente viniera, para que la gente visitara las fallas de Ruzafa. Yo creo que es algo que sí que volvería a recuperar. También depende mucho de si esas fallas quieren volver a hacerlo o no. Pero por mi parte, oye, todo lo que sea promocionar Ruzafa, lo haría. Si tuviese que destacar una fallera mayor de Valencia, creo que sería Raquel Alario. Además creo que tuvo un papel súper importante siendo fallera mayor, que fue cuando decretaron las fallas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces creo que se le suma eso a la gran responsabilidad que tenía. Era una mujer súper elegante, bueno, lo sigue siendo, es muy elegante, transmitía cercanía con los valencianos, saber estar, felicidad, no sé, tenía una luz que a mí cuando yo la veía me dejaba embobada. Si tuviese que elegir un color de espolín, estaría entre el rojo o el Atlantis, que escogió Marina Civera, que es precioso. Así que, no sé, tendría que verlos todos para poder decidir. Muchas gracias.